Hola jóvenes, en la tarde de hoy vamos a trabajar los límites en el infinito. Y a continuación veremos también la definición, aclaramos mejor el concepto de asíntotas horizontales. Para tener más claridad sobre límites en el infinito, vamos a considerar la función f de x igual a 1 sobre x. Obsérvese que al tratarse de una función racional, numerador-denominador, el denominador x debe ser diferente de 0. Lo que significa que en el dominio de la función tenemos que considerar todos los valores x diferentes de 0. Los demás pueden estar. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando vamos a mirar qué le va a pasar a la función cuando x tome valores cada vez más grandes? ¿O qué le va a pasar a la función cuando x tome valores cada vez más grandes pero de forma negativa? Es decir, si x tiende a ser grande, o sea, a infinito, ¿para dónde van los valores de f de x? Y si x toma valores cada vez más grandes pero negativos, ¿qué le va a pasar a f de x? ¿Qué pasará con f de x? Eso es muy fácil observar, es muy fácil, y para ello vamos a mirar la siguiente gráfica. Por favor, concéntrate en esta gráfica que tenemos acá. Observemos aquí de 0 hacia la derecha los valores de x. En la medida en que los valores de x se aproximan se van alejando de 0, mejor, porque dijimos que los vamos a tomar cada vez mayores. Entonces, obsérvese, por ejemplo, los que están aquí pegaditos a la costillita de 0. Un valor que está aquí muy cercano de 0, 0.1, 0.4, 0.3, 0.6. Los valores de esas imágenes están por allá, corresponden a valores en Y muy grandes. Pero en la medida en que nos vamos alejando de 0, vemos que la curva, observe lo que le está pasando a la curva, en la medida en que los valores de x se van cada vez siendo más grandes. Los valores de x están siendo cada vez más grandes, pero estos valores en y vienen disminuyendo, y la curva pareciera que va a tocar el eje horizontal. Entonces vemos que en la medida en que los valores de x se van haciendo grandes, podemos decir que los valores de la función tienden a llegar a 0. Y lo mismo estaría pasando en la medida en que los valores de x van alejándose de 0, del lado izquierdo, se van haciendo cada vez más grandes negativamente. Obsérvate qué pasa cuando está muy cercano de 0. El valor está por acá, en un valor y, observa, un valor y muy lejos de 0. Pero para un -1, para un -2, para un -10, un -20, un -40, un -50, ya la gráfica, la curva se va acercando, los valores van tendiendo a ser 0. Entonces, en ambos casos puedo afirmar que cuando x tiende a ser grande, muy grande, los valores de la función, en cambio, tienden a llegar a 0. Esa es una definición muy importante que podemos decir que el límite de la función, cuando x se aproxima a 0, cuando x crece de forma positiva, crece, los valores de la función, en cambio, tienden a llegar a 0. En este caso, la función tiene la forma 1 sobre x. Podemos mirarlo, por ejemplo, en una tablita.
También lo podemos ver en una tablita. Vamos a ver qué pasaría en una tabla con valores. Veamos. X, f de x. Vamos a considerar x muy grandes, cada vez mayores a la derecha de 0. No puede ser 0, ya dijimos, porque 0 caeríamos en una indeterminación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si x vale 1? Pues la función sería 1 entre 1, 1. ¿Qué pasa si x vale 2? Vea, ya 2 es mayor que 1. Entonces será un medio, que es 0.5. ¿Qué pasa si x vale 3? Entonces ya tengo un tercio. Eso es 0.3. ¿Qué pasa si x más grande? 4. Entonces tengo un cuarto. 0.25. ¿Qué pasa si x aumentemos a x? 10. Un décimo. Eso es 0.1. ¿Qué pasa si x es 100? Entonces un centésimo, o sea 0.01. ¿Qué es lo que estoy dándome cuenta? ¿Qué es lo que estoy observando? La misma situación que te mostré con la gráfica. Puedo darme cuenta que en la medida en que los valores de x crecen, los valores de la función, mira, 1.5, 0.3, 0.2, 0.1, 0.01, tienden los valores de la función a llegar a 0. Conclusión, el límite de la función, ¿cuál función? El límite de la función 1 sobre x, cuando x crece, los valores de la función, en cambio, llegan a 0. Se aproximan hacia 0. Y el límite existe. No solamente, podríamos analizar también la función 1 sobre x cuadrado. Veamos, por ejemplo, si la función f de x es 1 sobre x cuadrado. Y veamos qué pasa. Veamos. Si la función es 1 sobre x cuadrado, entonces aquí, cuando x vale 1, 1 sobre 1 al cuadrado me va a dar 1. Cuando x vale 2, 1 sobre 2 al cuadrado es un cuarto y ya estaría en punto 25. Cuando x vale 3 sería 1 sobre 3 al cuadrado, un noveno, y estaría en 0.1. Veo también que los valores de la función f de x tienden a llegar a 0 cuando x se hace muy grande. Conclusión, y aquí viene la regla que usted tiene allá en la guía. La regla dice, si r es un número racional, cualquiera, puede ser 1, 2, un medio, 3/4. El límite cuando x se hace grande, o sea, el límite cuando x tiende a infinito, de 1 sobre x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 5, x a la 3/4, x a la... La función esta llega, se aproxima a 0. Y aquí tenemos la primera condición.